El zumbido del teléfono en mi escritorio era una disonancia, una nota equivocada en la sinfonía ordenada de mi vida. Eran las 2:17 de la tarde de un martes. Lo recuerdo con una claridad dolorosa porque estaba en medio de una auditoría forense, rastreando un desfalco de centavos que, magnificado por miles de transacciones, se había convertido en un agujero millonario. Mi mundo era así, un universo de números que debían cuadrar, de patrones lógicos y de consecuencias predecibles. Un lugar seguro. Ignoré la primera llamada. Número desconocido. Probablemente ventas. Pero insistió. A la tercera vez, contesté, con un tono más cortante de lo necesario. Bueno. ¿Hablo con el señor Camilo Reyes? La voz al otro lado era joven, impersonal, pulida por un guión corporativo. Soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Mónica, ejecutiva de cuenta de Banco Inverlat. Le llamo, señor Reyes, en relación a su crédito hipotecario número 74B8821. Fruncí el ceño, mirando la pantalla de mi computadora. Los números no coincidían con nada que yo conociera. Debe haber un error. Mi hipoteca está con Banorte y está al corriente. Hubo una pausa, el tecleo suave de un computador. No, señor. Este crédito corresponde a una propiedad de inversión a su nombre. Registramos un retraso de 3 meses en sus pagos. El sistema ha generado una alerta de preejecución. Sentí un frío repentino en la nuca, como si una ventana se hubiera abierto de golpe en pleno invierno. Las palabras no tenían sentido. Propiedad de inversión. Preejecución. Eran términos de mi profesión, pero sonaban ajenos, como un idioma extranjero. Eso es imposible, dije, mi voz perdiendo su firmeza. Yo no tengo ninguna propiedad de inversión. Solo tengo mi casa. Señor, según nuestros registros, el 28 de marzo de este año usted firmó un crédito por 16 millones de pesos para la adquisición de un inmueble en el fraccionamiento Colinas del Bosque. 16 millones. La cifra flotó en el aire de mi cubículo, absurda, monstruosa. Sentí que el aire se enrarecía. El murmullo de la oficina, el clic de los teclados, el aroma a café quemado, todo se desvaneció. Solo quedaba esa voz y esa cifra imposible. Colgué. No dije adiós, no dije nada. Simplemente apreté el botón rojo y me quedé mirando mi monitor, donde los números de otra persona, de un fraude ajeno, esperaban pacientemente a ser descubiertos. Pero ahora, el fraude parecía estar dentro de mi propia vida. Esa misma mañana, el mundo había sido un lugar completamente diferente. El sol de Querétaro se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados en el suelo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los huevos a la mexicana que Ximena, mi esposa, preparaba con esa concentración que le ponía a todo lo que amaba. Benjamín, nuestro hijo de 7 años, estaba sentado a la mesa, pateando mis espinillas por debajo mientras me contaba con una emoción desbordada sobre el gol que había metido en el entrenamiento del día anterior. Y el portero, papá, era gigante. Pero yo le pegué con toda mi fuerza, así, ¡pum! Dijo, agitando un puño en el aire y casi tirando su vaso de leche con chocolate. Ximena se rió, una risa que siempre me pareció el sonido más reconfortante del mundo. Con más cuidado, mi campeón. O te quedarás sin energía para el partido del sábado. Le guiñé un ojo a Benja. Tu mamá tiene razón. Además, tienes que guardar fuerzas para ganarme en el ajedrez esta noche. Él sonrió, una sonrisa chimuela y llena de orgullo. Mi familia. Mi santuario. Todo en mi vida estaba construido sobre cimientos de previsibilidad y esfuerzo. La casa, no muy grande pero nuestra, la habíamos comprado con años de ahorros y un crédito que pagaba religiosamente cada mes. Mi trabajo como contador forense en una firma de consultoría me daba la estabilidad que siempre había anhelado. No éramos ricos, ni pretendíamos serlo. Éramos, estables. Felices. Yo era el hombre que revisaba los estados de cuenta, que comparaba precios en el supermercado, que tenía un fondo de emergencia.
El hombre que creía que si seguías las reglas, estabas a salvo. Qué ingenuo había sido. Sentado en mi cubículo, con el eco de esa llamada rebotando en mi cráneo, me di cuenta de que los muros de mi fortaleza no eran tan sólidos como yo pensaba. Alguien, desde afuera, había encontrado una grieta. O peor aún, alguien desde adentro le había dado la llave. Mi mente, entrenada para buscar anomalías, para conectar puntos que otros no veían, empezó a trabajar en contra de mi voluntad. Un recuerdo, agudo y desagradable, se abrió paso a través de la niebla de pánico. Una carne asada. Hacía unos 5 meses, en el jardín trasero de la casa de mis padres. El sol pegaba fuerte, el olor a cebollitas cambray en la parrilla llenaba el aire, y el sonido de las risas y la música de banda creaba una ilusión de normalidad familiar. Una ilusión. Mi hermano Leandro y su esposa, Valeria, habían llegado tarde, como siempre, haciendo una entrada triunfal en un BMW blanco recién salido de la agencia. Leandro, 4 años mayor que yo, siempre había sido el sol alrededor del cual giraba el sistema solar de mi familia. Carismático, audaz, con una sonrisa que podía venderle hielo a un esquimal y una habilidad innata para gastar dinero que no tenía. Se autodenominaba emprendedor, un título tan vago como sus supuestos negocios. Familia. Gritó al bajar del auto, abriendo los brazos como un mesías de centro comercial. Perdón por la tardanza, andaba cerrando un trato que, nos va a cambiar la vida a todos. Mi padre, Ramiro, un hombre cuya admiración por su primogénito rayaba en la devoción, lo abrazó con una palmada sonora en la espalda. ¿Otro de tus negocios millonarios, hijo? Ese es mi muchacho. Siempre apuntando a las estrellas. Mi madre, Graciela, corrió a besar a Valeria, cuya atención estaba fija en su teléfono, buscando el ángulo perfecto para una selfie con el auto nuevo de fondo. ¿Viste, Camilo? Me dijo mi padre, dándome un codazo amistoso. Deberías aprender de tu hermano. Hay que arriesgarse en la vida, no puedes pasártela escondido detrás de una calculadora. Sonreí, una sonrisa tensa que no llegó a mis ojos. Era la misma cantaleta de siempre. Para ellos, mi vida ordenada era una vida mediocre. Mi prudencia era cobardía. Mi estabilidad era aburrimiento. Leandro era el visionario, yo, el obrero. Ese día, Leandro estaba particularmente eufórico. Hablaba de contenedores que venían de China, de una exclusiva línea de productos orgánicos que iba a distribuir, de inversionistas que hacían fila para darle su dinero. Valeria, por su parte, no dejaba de hablar de la casa que estaban por comprar. Es una preciosidad, Graciela, le decía a mi madre, mostrándole fotos en su teléfono. En Colinas del Bosque. Tiene una alberca infinita y una cocina que parece de revista. Obviamente, necesitamos un hogar que refleje nuestro estatus. Colinas del Bosque. El nombre se clavó en mi memoria. El mismo nombre que la mujer del banco acababa de mencionar. Más tarde, mientras yo estaba junto a la parrilla volteando unos bistecs, Leandro se me acercó, pasando un brazo sobre mis hombros. Olía a una loción cara y a cerveza. Oye, hermanito, dijo en un tono conspirador. Voy a necesitar un favorzote. Un trámite de nada. Desconfié al instante. Los favores de Leandro nunca eran de nada. ¿Qué necesitas? Fíjate que para unos papeles de las tierras del abuelo, el notario me está pidiendo copias de las identificaciones de todos. Una cosa de la herencia, ya sabes. ¿No me podrías mandar una foto de tu INE por ambos lados y de tu comprobante de domicilio? Y de pasadita, si tienes a la mano tu CURP y tu RFC. Es para agilizar, que no se atore el asunto. Dudé. Mi instinto, ese músculo entrenado por años de analizar fraudes, me gritaba que algo andaba mal. Era una petición extraña, demasiado casual. Pero miré a mi alrededor. Mi padre reía a carcajadas por un chiste de Leandro. Mi madre miraba a mi hermano con ojos llenos de orgullo. Negarme sería crear una escena, sería ser el difícil, el envidioso, como me habían llamado otras veces. Sería darle a mi padre otra razón para sermonearme sobre la unidad familiar. Está bien, cedí,
odiándome por mi propia debilidad. Te los mando al rato. Ese es mi hermanito. Exclamó, dándome una palmada tan fuerte que casi me hace soltar las pinzas. Siempre puedo contar contigo. Eres la roca de esta familia, ¿sabes? La roca. Sí, claro. La roca sobre la cual otros construían sus castillos de arena. Esa noche, le envié los documentos. Un acto de cobardía, de evitar el conflicto, que ahora, sentado en la desolación de mi cubículo, entendía que había sido el equivalente a entregarle las llaves de mi vida a un ladrón. Y no a un ladrón cualquiera. Al peor de todos. A mi propio hermano. Salí de la oficina como un autómata. Le dije a mi jefe que era una emergencia familiar, una mentira que se sentía como una profecía. Conduje por las calles de Querétaro sin verlas realmente. Mi mente era un torbellino de negación y pánico. Tenía que ser un error. Un fraude de identidad, sí, pero de un desconocido, un hacker anónimo. No Leandro. No podía ser él. La sangre es más espesa que el agua, ¿no? Eso era lo que mi madre siempre decía. La sucursal del banco era un edificio moderno de cristal y acero, frío e impersonal. Entré y pedí hablar con el gerente de créditos hipotecarios. Me hicieron esperar en un sillón de piel sintética que se sentía pegajoso. Cada minuto era una tortura. Finalmente, me hicieron pasar a una pequeña oficina de cristal. Un hombre joven con un traje demasiado ajustado se presentó como el ejecutivo que había gestionado el crédito. Señor Reyes, dijo, con una sonrisa que no transmitía ninguna calidez. Gracias por venir. Entiendo que hay alguna confusión con su cuenta. Confusión es poco, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Yo no solicité ningún crédito con ustedes. Quiero ver toda la documentación. Ahora. La sonrisa del ejecutivo vaciló. Se excusó un momento y regresó con una carpeta de cartón azul, gruesa y pesada. La dejó sobre el escritorio entre nosotros con un golpe sordo. El sonido del fin de mi mundo. Aquí está todo, dijo, abriéndola. La solicitud, la identificación, los comprobantes de ingresos, el avalúo, el contrato. Empecé a sacar los papeles, uno por uno, con manos temblorosas. Lo primero que vi fue la copia de mi INE. La misma foto que le había mandado a Leandro por WhatsApp. Luego, la solicitud de crédito. Mi nombre, mi dirección, mi RFC, mi CURP. Todo correcto. Pero entonces llegué a la sección de ingresos. Según ese papel, yo, Camilo Reyes, contador forense con un salario fijo y predecible, ganaba casi 3 veces mi sueldo real. El documento adjunto era una carta de mi propia empresa, con el logo y la dirección correctos, certificando ese salario inflado. Una falsificación burda, pero aparentemente efectiva. Y luego, la firma. En cada página, al final de cada cláusula, estaba mi nombre, garabateado en una imitación pasable de mi propia caligrafía. Era la firma de alguien que me había visto firmar miles de veces. En tarjetas de cumpleaños, en documentos familiares, en cheques. Alguien que había tenido toda una vida para practicar. Esta no es mi firma, susurré, aunque la negación sonaba hueca incluso para mí. El ejecutivo se inclinó hacia adelante. Señor Reyes, si usted está afirmando que esto es un fraude, debo informarle que es un delito federal muy serio. La solicitud se procesó siguiendo todos nuestros protocolos. La documentación fue verificada. ¿Verificada? Casi grité, golpeando la carta de ingresos falsa. ¿Verificaron esto? ¿Llamaron a mi empresa para confirmar que de repente me había vuelto millonario? El hombre tragó saliva, visiblemente incómodo. El proceso se hizo a través de un gestor externo, un socio de confianza. Pero yo ya no lo escuchaba. Mis ojos se habían fijado en la última sección de la carpeta, los detalles de la propiedad. Y allí estaba, impreso en una tipografía clara y cruel. Dirección, calle Faisán Dorado 12, fraccionamiento Colinas del Bosque. La misma dirección que Valeria había presumido en sus redes sociales con el hashtag #HogarDulceHogar.
La misma casa cuya alberca infinita había protagonizado docenas de sus historias de Instagram. El aire abandonó mis pulmones. La negación se hizo añicos, reemplazada por una certeza helada y pesada como una lápida. No era un hacker. No era un desconocido. Era Leandro. Mi hermano había usado mi nombre, mi reputación, mi futuro, para comprar su estúpida casa de revista. Me había robado la vida para financiar su mentira. Recogí los papeles con un movimiento brusco. Necesito copias de todo esto. De cada maldita página. El ejecutivo, ahora pálido, asintió rápidamente. Mientras esperaba, me senté en la silla, mirando a través del cristal hacia el bullicio del banco. La gente hacía filas, depositaba cheques, pedía préstamos. Vidas normales. Vidas que, como la mía hasta hace una hora, se basaban en la confianza en el sistema. Pero mi sistema se había roto. Y la persona que sostenía el martillo era de mi propia sangre. La sangre no era más espesa que el agua. A veces, era veneno. Esa noche, la casa no se sentía como un santuario. Se sentía como el escenario de un crimen, y yo era la víctima que aún no entendía la magnitud del ataque. Ximena había acostado a Benjamín y ahora estaba sentada frente a mí en la pequeña mesa de nuestro antecomedor. Había puesto una jarra con agua de Jamaica y 2 vasos, un pequeño gesto de normalidad en medio del cataclismo. No le había dicho nada todavía, solo que había un problema muy grave en el trabajo. No sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a la mujer que amas que su cuñado, el hombre al que nunca has soportado pero que ha tolerado por ti, acaba de dinamitar sus vidas? Camilo, me estás asustando, dijo suavemente, poniendo su mano sobre la mía. ¿Qué pasa? ¿Te despidieron? Negué con la cabeza, una risa amarga escapándose de mis labios. Ojalá. Ojalá fuera tan simple. Abrí mi maletín y saqué la gruesa pila de copias que me habían dado en el banco. Las puse sobre la mesa. El contrato hipotecario por 16 millones de pesos quedó arriba. Ximena lo miró, frunció el ceño, y luego me miró a mí, confundida. ¿Qué es esto? ¿Colinas del Bosque? Esa es la dirección de... Sí, la interrumpí, mi voz era un susurro ronco. Es la casa de Leandro. Y según este banco, también es mi casa. O más bien, mi deuda. Le expliqué todo. La llamada, la visita al banco, la firma falsificada, los ingresos inflados. Con cada palabra, el color desaparecía del rostro de Ximena. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, se abrieron con una mezcla de incredulidad y horror. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, simplemente mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. No puede ser, dijo finalmente. Tiene que haber otra explicación. Quizás alguien más robó tu identidad y él no lo sabe. Ximena, la dirección. La firma. La petición de mis documentos. Todo encaja. Fue entonces cuando la verdadera magnitud de mi estupidez me golpeó. Si Leandro había hecho esto, ¿qué más podría haber hecho? Me levanté abruptamente y fui a mi estudio. Encendí la computadora, mis dedos volando sobre el teclado, torpes por la adrenalina. Entré al portal del buró de crédito, un sitio que visitaba religiosamente cada 6 meses para asegurarme de que todo estuviera en orden. La última vez había sido en enero. Mi puntuación era de 780. Excelente. La página tardó una eternidad en cargar. Cuando finalmente apareció mi reporte, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo la hipoteca. Era un océano. Un océano de deudas fraudulentas. No, gemí, haciendo clic en cada nueva línea de crédito. Ximena estaba detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. Podía sentir su respiración entrecortada. Había 6 tarjetas de crédito. American Express Platino, Visa Infinite, todas de las más exclusivas, con líneas de crédito que sumaban más de 2 millones de pesos. Todas estaban al límite. Compras en tiendas de lujo, viajes a Cancún, cenas en restaurantes que costaban más que nuestra despensa de un mes.
Había un crédito automotriz. Un BMW Serie 5. El mismo auto blanco que Leandro había presumido en la carne asada. Había un préstamo personal por 700,000 pesos, supuestamente para remodelación del hogar. Mi puntuación de crédito, mi orgullo, mi historial financiero impecable construido durante 20 años de disciplina, había caído en picada. De 780 a 450. En la categoría de no confiable. Estaba, para todos los efectos prácticos, en la ruina financiera. Dios mío, susurró Ximena, su mano agarrando mi hombro con fuerza. Camilo, la suma de todo esto. Hice el cálculo mentalmente, mi cerebro de contador trabajando en piloto automático a través del SOC. Es más de 20 millones de pesos. 20 millones. Me eché hacia atrás en mi silla, sintiéndome completamente vacío. Me había pasado la vida protegiendo a mi familia, construyendo un futuro seguro para ellos. Y en unos pocos meses, mi propio hermano lo había demolido todo. Y yo se lo había permitido. Es mi culpa, dije, mi voz quebrada. Yo le di los documentos. Fui un idiota. Ximena se arrodilló a mi lado, tomando mi rostro entre sus manos. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una furia helada que nunca antes le había visto. No. No es tu culpa. La culpa es del ladrón, no de la víctima. Escúchame, Camilo. Esto es una pesadilla. Pero vamos a despertar. ¿Cómo? Ximena, nos van a quitar todo. La casa, los ahorros para la universidad de Benja. No. Su voz fue un latigazo. No lo harán. Porque no vamos a dejar que esto nos destruya. Ese hombre, ese monstruo, amenazó a nuestro hijo. Amenazó el futuro de Benjamín. Y eso, Camilo, no se lo voy a perdonar. No me importa que lleve tu sangre. Para mí, desde este momento, está muerto. Se levantó, su postura erguida, sus puños apretados. Mañana a primera hora, vas a ir con tus padres. Les vas a contar todo. Necesitamos a la familia unida en esto. Asentí, aunque una parte de mí ya sabía que esa esperanza era en vano. Pero en ese momento, viendo la fuerza de mi esposa, sentí una pequeña chispa de lucha nacer en medio de las ruinas. No estaba solo. Teníamos una alianza. Y nuestra guerra acababa de empezar. El domingo por la mañana, la casa de mis padres olía a café y a pan dulce, un aroma que durante toda mi infancia había significado seguridad y confort. Hoy, se sentía como una trampa. Ximena se había quedado en casa con Benjamín. Esto tienes que hacerlo tú solo primero, me había dicho. Necesitas ver de qué lado están realmente. Encontré a mis padres en la cocina. Mi madre, Graciela, estaba arreglando un ramo de flores en un jarrón. Mi padre, Ramiro, leía el periódico deportivo en la mesa. Levantó la vista cuando entré, sus ojos entrecerrándose detrás de sus gafas. Milagro que te apareces, hijo, dijo, su tono a medio camino entre el saludo y el reproche. Tu hermano vino ayer. Dice que su nuevo negocio va viento en popa. La mención de Leandro fue como echar sal en una herida abierta. Respiré hondo. Papá, mamá, necesito hablar con ustedes. Es algo muy grave. Dejé la carpeta con las copias sobre la mesa de la cocina, justo encima de la sección de deportes. El contraste era brutal, las noticias de un partido de fútbol junto a la evidencia de un crimen que destrozaría a nuestra familia. Con la voz lo más calmada que pude, les conté la historia. Empecé con la llamada del banco y terminé con el reporte del buró de crédito. Les mostré los papeles, la hipoteca, las tarjetas, los préstamos, la firma falsificada, la dirección de la casa de Leandro. Mientras hablaba, observé sus rostros, buscando la reacción que anhelaba, shock, indignación, furia protectora hacia mí, su otro hijo. No obtuve nada de eso. Mi madre fue la primera en hablar, después de un silencio que se sintió eterno. Se secó las manos en su delantal, aunque estaban perfectamente secas. Evitaba mi mirada. Ay, Camilo, dijo, su voz apenas un murmullo. Debe haber un malentendido.
Leandro no haría algo así. Él te quiere mucho. ¿Un malentendido de 20 millones de pesos, mamá? Repliqué, la incredulidad tiñendo mi voz. Falsificó mi firma. Robó mi identidad. Mi padre cerró el periódico con un golpe seco. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba tratando de ordenar sus pensamientos o, más a menudo, de ganar tiempo. A ver, dijo, en un tono falsamente conciliador. No hay que exagerar. Quizás Leandro solo tomó prestado tu buen crédito. Ya sabes cómo es él, siempre pensando en grande. A veces los negocios necesitan un empujoncito. Seguro pensaba pagártelo todo antes de que te dieras cuenta. Me quedé mirándolo, boquiabierto. No podía creer lo que estaba escuchando. No era negación. Era justificación. Estaban defendiéndolo. ¿Tomar prestado? Repetí, mi voz subiendo de volumen. Papá, es un delito. Un fraude. Y me ha arruinado. Podríamos perder nuestra casa. La casa donde vive su nieto. Baja la voz, Camilo. Ordenó mi padre, su rostro endureciéndose. No vas a venir aquí a hacer un escándalo. Estas cosas se arreglan en familia, no con gritos. Tu hermano cometió un error, está bien. Es impulsivo. Pero es tu hermano. Un error es quemar el arroz, mamá, dije, volviéndome hacia ella, desesperado. Esto es una traición. Graciela finalmente me miró, y en sus ojos no vi compasión, sino miedo. Un miedo que no era por mí. Piensa en lo que estás diciendo, por favor. Si vas a la policía, ¿qué va a pasar con él? ¿Con Valeria? Arruinaría su vida. Su reputación. ¿Quieres ver a tu propio hermano en la cárcel? ¿Quieres que esta familia sea el chisme de toda la ciudad? La sangre se me heló en las venas. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la vergüenza. Por el escándalo. Por su hijo predilecto. Mi ruina era un inconveniente, la de Leandro, una tragedia inaceptable. Me levanté de la silla, sintiendo un mareo repentino. El olor a café ahora me resultaba nauseabundo. La cocina familiar se había convertido en un tribunal donde yo era el acusado por atreverme a ser la víctima. Así que eso es todo, dije, mi voz vacía de toda emoción. No les importa que me haya robado, que haya puesto en riesgo a Ximena y a Benjamín. Solo les importa protegerlo a él. Proteger la mentira. No es una mentira, es tu familia, dijo mi padre, poniéndose de pie también, su postura desafiante. Y la familia se apoya. Incondicionalmente. Hablaremos con Leandro. Le diremos que te pague. Pero no vas a hacer ninguna estupidez, ¿me oíste? No vas a ir con la policía. Recogí mis papeles de la mesa. La carpeta se sentía increíblemente pesada, cargada no solo con el peso de la deuda, sino con el de una vida entera de favoritismo y desdén. Entendido, dije, mi voz tan fría como el hielo. Entendí perfectamente de qué lado están. Salí de esa casa sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de que la traición de Leandro había sido solo el primer golpe. La de mis padres era la estocada final. Me habían dejado solo. O más bien, me habían liberado. Ya no les debía lealtad. Ya no les debía silencio. La guerra ya no era solo para salvar mi futuro. Ahora, también era por justicia. Y la iba a conseguir, con o sin ellos. El despacho de don Elías olía a libros viejos, a tabaco de pipa y a una justicia forjada a lo largo de 50 años de litigios. Era un hombre bajo y robusto, con unas cejas pobladas que parecían tener vida propia y unos ojos pequeños y agudos que no se perdían un solo detalle. Había sido el mejor amigo de mi abuelo, y yo lo recordaba de mi infancia como una figura severa pero justa, el tipo de hombre que te daba un consejo de vida y un dulce en la misma conversación. Ximena y yo nos sentamos frente a su imponente escritorio de caoba. Le entregué la carpeta, que ahora parecía un apéndice de mi propio cuerpo.
Don Elías se puso unos lentes de media luna y comenzó a revisar los documentos en silencio. El único sonido en la habitación era el pasar de las hojas y el tic-tac de un viejo reloj de pared. Observó cada papel con una concentración absoluta. Vimos cómo sus cejas se fruncían, cómo su mandíbula se tensaba. Cuando llegó a la carta de ingresos falsificada, soltó un gruñido gutural. Cuando vio la copia del INE que yo le había enviado a mi hermano, negó con la cabeza lentamente, con una expresión de profunda decepción. Finalmente, después de lo que pareció una hora, dejó la última hoja sobre el escritorio, se quitó los lentes y nos miró por encima de ellos. Sus ojos ya no eran solo agudos, ardían con una indignación justa. El niño malcriado finalmente se convirtió en un delincuente, dijo, su voz era grave, como el retumbar de un trueno lejano. Siempre supe que Leandro tenía la moral de un alacrán, pero esto es otro nivel. Luego se dirigió a mí directamente. ¿Y tus padres? ¿Qué dijeron Ramiro y Graciela cuando les mostraste esto? Le conté la conversación del día anterior. La justificación, la súplica por el silencio, la preocupación por el que dirán. La cara de don Elías se ensombreció aún más. Cobardes, espetó, la palabra resonando en el despacho. Siempre protegiendo al lobo y culpando a la oveja. Escúchame bien, Camilo. Olvídate de esa tontería de que la sangre llama. En este momento, ese hombre no es tu hermano. Es tu adversario. Es un criminal que te ha declarado la guerra. Y en una guerra, no puedes permitirte ser sentimental. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, sus manos entrelazadas a la espalda. Tenemos dos caminos, y vamos a tomarlos ambos al mismo tiempo. El primero es el camino penal. Mañana a primera hora, interpondremos una denuncia formal ante el Ministerio Público por fraude, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lo que se acumule. Esto es un delito federal, y lo vamos a tratar como tal. Hizo una pausa frente a la ventana, mirando hacia la calle. El segundo camino es el civil. Vamos a demandarlo. No solo por los 20 millones que te robó, sino por daños y perjuicios. Daño a tu reputación crediticia, daño moral, estrés emocional. Vamos a calcular cada centavo de sufrimiento que te ha causado y se lo vamos a cobrar. Lo vamos a dejar sin nada. ¿Entendido? Asentimos, Ximena y yo, sintiendo por primera vez desde que todo esto comenzó que el poder empezaba a cambiar de bando. Ya no éramos solo víctimas a la deriva. Ahora teníamos un plan. Teníamos un general. Don Elías se sentó de nuevo y me miró fijamente. Pero necesito que entiendas algo, muchacho. Esto va a ser largo y sucio. Van a intentar usar a tu familia en tu contra, te van a llamar traidor, mal hijo, mal hermano. Van a intentar hacerte sentir culpable por defenderte. ¿Estás preparado para eso? Miré a Ximena. Ella me devolvió la mirada, sus ojos llenos de una fuerza que me sostuvo. Asentí. Sí, don Elías. Estoy preparado. Él sonrió por primera vez, una sonrisa torcida y combativa. Bien. Porque a partir de este momento, tú dejas de ser la víctima. Te conviertes en el cazador. Y yo voy a afilarte las garras. Ahora, cuéntamelo todo otra vez. Desde el principio. No omitas ni un solo detalle, por insignificante que parezca. Y así, bajo la luz tenue de su lámpara de escritorio, comencé a construir mi caso. Dejando de lado el dolor del hermano traicionado y adoptando la fría precisión del contador forense que era. La cacería había comenzado. Una semana después, la llamada de mi madre llegó, tan predecible como el amanecer. Su voz era un almíbar de falsa dulzura y chantaje emocional. Camilito, hijo. Tu padre y yo estamos muy preocupados. Esta situación los está separando. Organicé una cena especial este sábado. Solo nosotros cuatro, como en los viejos tiempos. Para hablar, para entendernos. Por favor, ven. Hazlo por tu madre. Era una trampa tan obvia que resultaba casi insultante. Don Elías me lo había advertido. Intentarán acorralarte. No vayas, me aconsejó.
Pero una idea, fría y afilada, había comenzado a formarse en mi mente. Iré, le dije a don Elías por teléfono. Pero voy a ir bajo mis propios términos. El sábado por la noche, llegué a la casa de mis padres. El aroma a pavo horneado, el plato favorito de Leandro, flotaba en el aire. Entré y los encontré a los tres en la sala, mis padres en su sillón de siempre y Leandro en el sillón individual, el que siempre había sido considerado suyo. Ocupaba el espacio con una arrogancia relajada, como un rey en su corte. Valeria no estaba, lo cual era una clara señal de que esto era una intervención familiar. «Hijo, qué bueno que viniste», dijo mi madre, corriendo a abrazarme. Un abrazo que se sintió vacío, calculado. Mi padre asintió, solemne. «Siéntate, Camilo. Hay que hablar como hombres». Me senté en el sofá opuesto a mi hermano, dejando mi portafolio de piel junto a mí. Leandro me sonrió, una sonrisa que pretendía ser cálida y fraternal. «Qué bueno que estás aquí, hermanito», dijo. «Sé que ha habido un malentendido. Y quiero arreglarlo». La cena fue una tortura surrealista. Mis padres hablaban de trivialidades, recordando anécdotas de nuestra infancia, tratando de tejer una red de nostalgia a mi alrededor. Leandro le seguía el juego, hablando de los buenos tiempos. Yo permanecí en silencio, comiendo mecánicamente, esperando mi momento. Fue durante el postre, un flan que mi madre solo hacía en ocasiones especiales, cuando mi padre finalmente abordó el tema. «Bueno», dijo, carraspeando. «Camilo, tu hermano tiene algo que decirte». Leandro dejó su cuchara, se limpió la boca con una servilleta y me miró con una expresión de profunda seriedad ensayada. «Camilo, lo siento», empezó. «Sé que debí haberte consultado. Fui impulsivo. Vi una oportunidad de negocio increíble y usé tu crédito como un puente financiero. Un préstamo entre hermanos. Mi intención siempre fue pagarte cada centavo, con intereses, por supuesto. Solo necesitaba un poco de tiempo para que el negocio despegara». Mi padre asintió, satisfecho. «¿Lo ves, hijo? Fue un error de juicio, nada más. Él va a pagarte. Ahora, lo que tienes que hacer es retirar esa denuncia ridícula. Somos una familia. No nos hacemos esto». Mi madre añadió, con los ojos llorosos, «¿Verdad que sí, Camilo? Piensa en nosotros. En el apellido». Era mi turno. No dije nada. Me incliné, abrí mi portafolio y saqué una carpeta. De la carpeta, saqué un solo documento. Lo deslicé suavemente sobre la mesa de centro, pasándolo por encima de los platos de postre a medio comer, hasta que se detuvo justo frente a Leandro. Él miró el papel, confundido. Lo tomó. Vi cómo sus ojos recorrían el encabezado oficial del banco. Vi el momento exacto en que sus pupilas se dilataron. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. ¿Qué es esto?», tartamudeó, su voz perdiendo toda su confianza. «Es una notificación oficial de ejecución hipotecaria», dije, mi voz tranquila, casi conversacional. El contraste con el caos que estaba a punto de desatar era delicioso. Resulta que cuando el banco se entera de que una hipoteca de 16 millones de pesos se obtuvo mediante fraude, no les interesa mucho negociar planes de pago. Quieren su dinero de vuelta. Inmediatamente. Así que van a embargar la casa. Tu casa de revista. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Mi padre se puso de pie de un salto. «¿Qué hiciste?». «¿Yo?», pregunté, arqueando una ceja. «Yo solo informé al banco que era víctima de un fraude. Ellos hicieron el resto». Leandro seguía mirando el papel, como si esperara que se incendiara. «Pero», mi abogado dijo. «Tu abogado no sabía que yo tenía pruebas», lo interrumpí. Saqué otro documento. «Esto es una notificación de embargo del BMW. También se obtuvo con crédito fraudulento. Vendrán por él la próxima semana. Te sugiero que saques tus cosas personales». La cara de Leandro era una máscara de pánico y furia. «¿Por qué estás haciendo esto?
Y esto, dije, sacando un último fajo de papeles, el más grueso de todos, y dejándolo caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar las tazas de café, es una copia de la demanda civil que interpuse en tu contra. Por 20 millones de pesos de deuda, más 5 millones por daños y perjuicios. El silencio en la habitación era total, pesado, sofocante. Se había acabado la farsa de la cena familiar. Se había acabado la nostalgia. Esto era la realidad. Eres un monstruo, susurró Leandro, sus ojos llenos de un odio puro. No, repliqué, mirándolo directamente, saboreando cada palabra. Yo soy el contador. El aburrido. El que se esconde detrás de los números. Y mis números dicen que me arruinaste la vida. Así que ahora, hermano, voy a usar esos mismos números para desmantelar la tuya. Pieza por pieza. Me levanté, dejando la demanda sobre la mesa. Disfruten el postre. Mientras salía de la casa, con los gritos de mis padres y las maldiciones de mi hermano a mis espaldas, no sentí ni una pizca de culpa. Sentí poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Y se sentía increíblemente bien. Los días que siguieron a esa cena fueron un borrón de actividad frenética. Don Elías estaba en su elemento, moviendo hilos, presentando mociones, presionando al Ministerio Público. Mi papel, como contador forense, se volvió crucial. Me sumergí en los documentos, trabajando hasta altas horas de la noche, analizando cada transacción, cada movimiento, cada correo electrónico que la Fiscalía lograba obtener. Buscaba un patrón, una debilidad, algo que probara que esto no era un acto impulsivo, sino un plan premeditado. Y lo encontré. Estaba oculto en los metadatos de la solicitud de crédito en línea. La dirección IP desde la que se había enviado el formulario no correspondía a la casa de Leandro, ni a ningún café internet. Tras un rastreo que requirió una orden judicial, el resultado nos dejó perplejos. La solicitud se había originado desde la red interna de la misma sucursal bancaria que había otorgado el crédito. Alguien desde adentro lo ayudó, le dije a don Elías por teléfono, la emoción haciendo que mi voz temblara. No pudo haberlo hecho solo. El sistema de verificación del banco, por muy laxo que sea, habría detectado un ingreso tan inflado sin una anulación manual. Don Elías soltó una carcajada seca. Lo sabía. El escorpión no baila solo. Necesita a la rana que lo cruce del río. Con esta nueva evidencia, la Fiscalía centró su atención en el personal del banco. Y el nombre del gerente de la sucursal, Horacio, no tardó en salir a la luz. Resultó que Horacio y Leandro eran viejos conocidos, compañeros de francachelas y de negocios turbios. Un análisis de sus cuentas bancarias reveló un depósito de 200,000 pesos en la cuenta de Horacio, realizado 2 días después de que se aprobara mi hipoteca. El concepto del depósito era cínicamente simple, comisión. El caso explotó. Ya no era un simple fraude familiar. Se había convertido en un caso de delincuencia organizada, fraude bancario y cohecho. La Policía Federal tomó las riendas de la investigación. Una tarde, mientras estaba en mi oficina intentando concentrarme en mi trabajo real, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Camilo Reyes? Sí. Detective Serrano, de la Policía Federal. Solo para informarle que estamos ejecutando las órdenes de aprehensión en este momento. Colgué y, casi por instinto, abrí el portal de un noticiero local en mi computadora. Y allí estaba, en la sección de última hora. Un titular que hizo que mi corazón diera un vuelco: operativo federal en Colinas del Bosque, detienen a empresario y gerente bancario por fraude millonario. Había un video, grabado con el celular de un vecino. La imagen era temblorosa, pero inconfundible. Mostraba a Leandro, mi hermano, siendo escoltado fuera de su mansión por 2 agentes federales. Llevaba las manos esposadas a la espalda. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, estaba pálido y desencajado. Valeria lloraba a gritos en la puerta. Ver esa imagen no me trajo la alegría triunfal que esperaba. En su lugar, sentí un vacío extraño, una sensación de finalidad sombría.
La guerra que había librado en hojas de cálculo y documentos legales se había vuelto terriblemente real. Había derribado al rey de su castillo. Pero el castillo, al final, estaba construido sobre los cimientos de mi propia vida. Y las ruinas nos pertenecían a ambos. El proceso judicial es una bestia lenta y burocrática. Los meses se arrastraban, llenos de audiencias preliminares, declaraciones y una montaña de papeleo. Leandro y Horacio estaban en prisión preventiva, su fianza negada por el riesgo de fuga. Valeria, aunque investigada, había quedado en libertad, pero su mundo de lujo se había desmoronado. Se fue a vivir con sus padres, su cuenta de Instagram silenciada, su imperio de apariencias reducido a cenizas. Mis padres intentaron visitarme una vez. Los recibí en la puerta de mi casa y no los dejé pasar. Solo queremos saber cómo estás, dijo mi madre, sus ojos rojos e hinchados. Estoy ocupado reconstruyendo la vida que su hijo intentó destruir, respondí, mi voz desprovista de emoción. Si no es para traerme un cheque por 20 millones de pesos, no tenemos nada de qué hablar. Cerré la puerta. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero también una de las más necesarias. Mientras el juicio se acercaba, el equipo de don Elías trabajaba sin descanso en la demanda civil. Durante la fase de descubrimiento, en la que ambas partes están obligadas a presentar todas las pruebas relevantes, nos topamos con algo que nos heló la sangre. El abogado de Leandro, en un intento desesperado por demostrar que mi hermano tenía intenciones de pagar, presentó estados de cuenta de otras inversiones y propiedades. Entre ellos, había un documento del registro público de la propiedad. Don Elías me llamó a su oficina de inmediato. Su voz por teléfono era grave. Camilo, tienes que venir. Acabo de encontrar algo. Algo terrible. Cuando llegué, me mostró el documento. Era un gravamen. Una segunda hipoteca. El deudor era Leandro Reyes. Pero la propiedad hipotecada no era suya. Era la casa de mis padres. La casa donde crecí, donde cada rincón guardaba un recuerdo. Una casa que, hasta donde yo sabía, había sido pagada en su totalidad hacía más de una década. No entiendo, dije, aunque una verdad horrible y pesada comenzaba a asentarse en mi estómago. Es muy simple, explicó don Elías, su voz teñida de una tristeza genuina. Leandro no solo te robó a ti. Convenció a tus padres de hipotecar su casa para darle el dinero. Probablemente les vendió la misma historia de siempre, un negocio que los haría a todos ricos. Y perdió el dinero. Lo perdió todo. De repente, todo encajó. La defensa a ultranza de mis padres. Su pánico. Su desesperación por silenciarme. No solo estaban protegiendo a su hijo predilecto. Estaban protegiéndose a sí mismos. Estaban tratando de ocultar su propia ruina, su propia vergüenza. El miedo que vi en los ojos de mi madre no era solo por Leandro, era el miedo a perder su hogar, a terminar en la calle a sus casi 70 años por la avaricia del hijo al que le habían dado todo. Me senté pesadamente en la silla frente al escritorio de don Elías, sintiendo una oleada de náuseas. La traición tenía capas, como una cebolla podrida. Y yo acababa de llegar al centro. Mi padre no solo me había dado la espalda, lo había hecho sabiendo que él también era una víctima, y había intentado sacrificarme a mí y a mi familia para salvarse a sí mismo. Son cómplices, susurré, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Peor que eso, muchacho, dijo don Elías, poniendo una mano en mi hombro. Son víctimas que eligieron convertir a su otro hijo en víctima también. Y eso es imperdonable. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba llena. Había periodistas, curiosos, otros defraudados por Leandro que habían salido a la luz durante la investigación. Vi a mis padres sentados en la última fila, encogidos, pareciendo 10 años más viejos. No cruzamos la mirada. Cuando el juez me llamó para dar mi declaración como víctima, caminé hacia el estrado sintiendo el peso de cada uno de los últimos 18 meses sobre mis hombros. Llevaba un discurso preparado, lleno de cifras y términos legales. Pero al mirar a Leandro, vestido con el uniforme de recluso, su arrogancia reemplazada por una palidez temerosa, tiré el guión mental a la basura.
Decidí hablar desde el corazón roto del hermano que alguna vez fui. Su señoría, comencé, mi voz resonando en el silencio de la sala. Hoy se ha hablado mucho de dinero. De millones de pesos, de fraude, de cuentas bancarias. Y sí, el daño financiero fue devastador. Casi me cuesta mi casa, mi carrera y el futuro que con tanto esfuerzo construí para mi familia. Hice una pausa, buscando a Ximena entre el público. Ella me sonrió, dándome fuerzas. Pero la verdadera moneda que mi hermano me robó no se puede cuantificar en un estado de cuenta. Me robó la confianza. La confianza en la sangre, en la familia. Me robó recuerdos de infancia, convirtiéndolos en el prólogo de una traición. Me enseñó de la manera más cruel que la persona que mejor te conoce es la que puede hacerte más daño. Este hombre, dije, señalando a Leandro, quien bajó la mirada, no solo violó la ley. Violó algo mucho más sagrado, el pacto invisible que se supone que debe existir entre dos personas que compartieron el mismo techo, la misma sangre, los mismos padres. No pido venganza, su señoría. La venganza es un trago amargo. Pido justicia. Pido que las consecuencias de sus actos sean tan reales y tangibles como el miedo que mi esposa y yo sentimos cada noche durante meses. Pido que se envíe un mensaje, que la familia no es un escudo para la delincuencia, y que la confianza, una vez rota, tiene un precio muy alto que pagar. Cuando terminé, me senté. La sala estaba en un silencio absoluto. El juez dictó la sentencia. Leandro fue condenado a 12 años de prisión por delincuencia organizada, fraude y falsificación. Horacio, el gerente del banco, recibió 8 años. La justicia se había cumplido. 1 año y medio después. La vida no volvió a ser como antes. Se convirtió en algo nuevo. Algo diferente. Ganamos a demanda civil. El banco, para evitar un escándalo mayor, llegó a un acuerdo y absorbió gran parte de la deuda fraudulenta. El dinero que recuperamos de las pocas posesiones que le quedaban a Leandro lo usamos para estabilizarnos. Pagué hasta el último centavo de las deudas que habían puesto a mi nombre. Creé un fideicomiso intocable para la educación de Benjamín. Y con lo que sobró, hice algo que mi padre siempre consideró una locura, renuncié a mi trabajo en la firma y abrí mi propia consultoría financiera. Reyes y Asociados, protección patrimonial para familias. Mi misión era ahora usar mi dolorosa experiencia para ayudar a otros a no caer en las mismas trampas. No volví a hablar con mis padres. Supe por don Elías que tuvieron que vender su casa para pagar la deuda que Leandro les dejó. Se mudaron a un pequeño departamento rentado. Nunca me buscaron para pedir perdón. Quizás la vergüenza era demasiado grande. Una tarde, estaba en mi modesta pero funcional oficina, revisando los planos de la casa de un nuevo cliente. La puerta se abrió y entraron Ximena y Benjamín. Mi hijo corrió hacia mí, con un dibujo en la mano. Y mira, papá. Somos nosotros. Era un dibujo de 3 figuras de palitos, sonriendo bajo un sol amarillo brillante. Detrás de nosotros, había una casa con un techo rojo. Nuestra casa. Segura. Protegida. Ximena me dio un beso. ¿Listo para ir a casa, contador? La abracé, atrayendo a Benjamín a nuestro círculo. Miré por la ventana hacia la ciudad. Había perdido a la familia en la que nací, una estructura podrida por dentro, basada en mentiras y favoritismos. Pero en ese fuego, había forjado una nueva alianza, una más fuerte, más real, con mi esposa y mi hijo. Había aprendido que la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que eliges construir y proteger cada día. La justicia había llegado, sí. Pero la paz, la verdadera paz, la encontré aquí mismo. En este abrazo. En la certeza de que, después de la tormenta más oscura, había logrado llevar mi barco y a mi tripulación a un puerto seguro. Y esa, al final, fue la única victoria que importaba.